Y ahora vamos ya con nuestra siguiente invitada. La verdad es que puede llegar el momento en el que, a pesar de tener nuestras empresas implantadas tecnologías y procesos para evitar accidentes, nos tengamos que enfrentar a situaciones de alto riesgo en nuestras compañías. Es entonces cuando la labor de los prevencionistas y de las organizaciones se pone a prueba. Noemí Álvarez Gutiérrez es directora ejecutiva de Martín Brainón y nos va a hablar de la toma de decisiones en situaciones laborales de alto riesgo. Le están poniendo el micrófono. Así que enseguida, y recordaros que luego, después de la charla de Noemí, vamos a poder bajar a la entreplanta a tomar un café, podéis hablar con los invitados y además, si ayer no estuvisteis, que sepáis que tenemos una experiencia de gafas de realidad virtual a cargo de la empresa Ludus. Están los compañeros Ricardo y Javier. Si queréis probaros unas gafas virtuales de realidad virtual y probar experiencias, pues abajo van a estar en la entreplanta. Noemí, todo tuyo. Gracias. Bueno, buenos días. Yo tengo la grandísima suerte de que, como voy detrás de SEST, pues tengo ya sobreexcitado vuestro núcleo accumbens. Entonces, parto de que la predisposición de todo lo que yo vaya a decir pues os va a llegar mejor que si el ponente que me hubiera precedido os hubiera dado una charla de estas que, al entrar en la sala, os tienen que dar un cúter para que os cortéis las venas. Entonces, sumado a eso, el hecho de que hoy es viernes, pues genera un ambiente que favorece mi ponencia. Antes de comenzar, quiero compartir con vosotros que me siento muy agradecida de estar aquí, no solo por tener la oportunidad de compartir este conocimiento con vosotros, sino porque los organizadores me han hecho sentirme como en mi casa. No he tenido la sensación de venir a trabajar. Y eso se agradece muchísimo, muchísimo. Un saludo para los que nos están viendo en streaming, en especial para Manu, que sé que me está grabando y que, aunque era su día libre por su cumpleaños, aún así está teniendo el placer de grabar este momento. ¿Qué voy a hablar hoy con vosotros? Pues voy a hablar de decisiones. Y vamos a hablar de la toma de decisiones porque, principalmente, como somos humanos, decidimos constantemente. Luego hablaremos en concreto de cuántas decisiones tomamos al día. ¿Y por qué hablamos de decisiones? ¿Y qué tiene esto de potente con respecto al mundo de la prevención y al mundo de la seguridad? Pues porque decidir y cómo decidimos en una situación de riesgo o en una situación de alto riesgo no solamente tiene un impacto directo sobre la propia vida y la seguridad propia, la de tus compañeros y la de las instalaciones, sino que además repercute en los resultados de productividad de las empresas. ¿Por qué hablo yo de temas de toma de decisiones? Yo trabajo en una organización que se llama Martín Brainón. La componemos un equipo muy variopinto de profesionales. Hay un poco de todo, hay psicólogos, hay sociólogos, hay ingenieros. Y nos dedicamos a trabajar principalmente en el comportamiento humano en las organizaciones, pero en aquellas organizaciones donde la seguridad y la calidad son un elemento fundamental. Y trabajamos a tres niveles: al nivel de las personas, al nivel de los líderes o mandos intermedios, que son un punto clave entre que la seguridad llegue o no llegue, y a nivel de la cultura organizativa. En nuestra trayectoria como organización, pues hemos entrenado a más de 9.000 personas. Hemos realizado proyectos de consultoría por más de 2.500 horas, hemos estado en 4 continentes, 9 países distintos. Y esto sí que me interesa mucho porque, gracias a que hemos tenido la ponencia antes, nosotros también integramos el juego en nuestras intervenciones de entrenamiento. Y lo que hemos hecho ha sido diseñar más de 150 juegos que hemos diseñado desde cero. Antes comentabas que una de las fórmulas básicas de poder integrar el juego es coger un juego que ya existe y adaptarlo, pero nosotros no, nosotros los hemos ido generando específicamente para cada ocasión, cosa que la gente agradece mucho. Pero además, hemos invertido más de 650.000 euros en investigación en I+D+I, orientada a ver cómo la neurociencia nos puede ayudar
en el campo de la toma de decisiones a la hora de poder entender por qué una persona decide exponerse o no exponerse a un riesgo. Pero aparte de todo, uno de los datos que más me gusta sobre nuestra organización es que nos hemos comido 160 kilos de chocolate. Y esto no es un por decir. O sea, es decir, todas nuestras sesiones de trabajo está presente el chocolate. ¿Por qué? Porque genera endorfinas y hace que la gente trabaje más feliz. Pero no solo eso, nos hemos comido más de 250 kilos de frutos secos. ¿Por qué? Pues porque los frutos secos permiten que el rendimiento del cerebro sea mejor. Vale, dicho todo esto, yo sé que en el mundo de la seguridad hay, pues, como dos grandes objetivos. Y dos grandes objetivos que a nivel de campaña, de comunicación, de orientación, están integrados, están súper asentados y además quedan fenomenal. El primero es, la seguridad es lo primero. Yo tengo un hijo de 6 años y cuando mi hijo se tira en patín, si yo no le pongo el casco, viene y me dice, mamá, el casco, que la seguridad es lo primero. Claro, yo alucino, porque digo, pues sí que lo tiene integrado. Y cuando hablamos con las empresas y comento esta anécdota, lo que me suelen decir los responsables es eso. O sea, yo quiero que la gente me diga eso a mí, ¿no? Pero más potente que este objetivo es el segundo que encuentro en muchísimas de las organizaciones con las que voy a colaborar, que es el de accidentes cero. A que queda fenomenal decir, vamos a conseguir accidentes cero. Pues yo no es por generar polémica, pero resulta que detrás de estos grandes objetivos hay una gran dificultad. Y es que, desgraciadamente, si nosotros trabajáramos únicamente en un ambiente completamente tecnificado donde los humanos no existieran, pues no sé si en ese universo paralelo podría decirse que realmente se van a alcanzar los accidentes cero y que la seguridad es lo primero. Pero al trabajar con personas, aunque este no sea muy persona, al trabajar con personas es intrínseco dentro de nuestra naturaleza el que cometamos errores. Es decir, cuando en una organización se basa una campaña entera en que la gente decida o no decida seguir las normas de seguridad únicamente esperando que realmente se alcance el vamos a dejar de cometer ningún error y por lo tanto los resultados siempre van a ser seguros, es un objetivo inalcanzable. ¿Por qué? Porque el ser humano falla y uno se puede preguntar, joder, ¿y por qué fallamos? Pues fallamos porque ha sido uno de los principales mecanismos que nos ha permitido llegar hasta donde estamos ahora. Si no fallamos, no aprendemos. Y si no aprendemos, no evolucionamos. Y si no evolucionamos, nos estancamos. ¿Sí? Entonces, claro, esto del tema de la seguridad tiene un impacto real dentro de la organización. Nosotros estamos viendo que la media de coste de una empresa es de 640 euros, me parece que eran, mensuales, con respecto a las consecuencias que se sufren respecto a incidentes y accidentes en el trabajo. Pero es que una cifra de 150.000 millones de euros es un impacto económico lo suficientemente potente como para que las organizaciones digan, vale, voy a invertir en seguridad. Pero esto no es la razón fundamental. La razón fundamental es que hay vidas humanas en juego y una vida humana no tiene precio. Por lo tanto, la inversión en seguridad debe ser tremendamente potente. Cuando yo me sentaba con las empresas, ellos me comentaban, joder, es que hemos hecho un montón de campañas de comunicación. Tenemos cartelería, la gente hace la formación en prevención de riesgos laborales. Compramos y tenemos disponibles todos los equipos de protección individual. Hacen cursos de reciclaje. Nosotros hacemos análisis de causa-raíz, realizamos conjuntamente recopilar lecciones aprendidas, compartimos errores, la gente comunica.
Y aún así, siguen existiendo errores y siguen existiendo fallos. Y lo que principalmente recibo de personas como vosotros es frustración. Se frustran porque ya no saben por dónde tirar. Dicen, joder, pero si ya lo estamos haciendo todo, ¿qué es lo que está fallando, ¿no? Pues vamos a hacer un experimento. ¿Podéis bajar un poco la luz de la sala? Hola, no sé si alguien me escucha. Pues no la bajes, que ya no lo quiero. Quiero que, por favor, focalicéis vuestra atención en el punto rojo. ¿Sí? Bien. Una vez que tengáis focalizada la atención en el punto rojo, no quiero que dejéis de centrar la atención en el punto rojo. Son instrucciones sencillas, ¿no? Pues venga. Estáis para haceros una foto. Vale, y ahora mirar esta. Vale, dejar de mirarla y mirarme a mí. En la primera que hemos puesto, aquí, ¿cuántos de vosotros habéis dejado de ver los puntos amarillos? ¿Sí? ¿Y cuántos de vosotros habéis dejado de ver las cruces azules? ¿No? Bien, ¿cuántos diríais que hay un truco de imagen y hay una doble superposición de imágenes y lo que yo hago es cambiar la imagen y quito los puntos amarillos? Bien, hacéis bien en dudar, porque eso es que tenéis una actitud cuestionadora y es una de las competencias básicas que ayudan a la seguridad. Pero yo no he quitado los puntos amarillos. Lo que ocurre es que cuando nosotros focalizamos la atención en una visión puramente focal, todo lo que existe alrededor de donde yo estoy prestando la atención, como al cerebro le cuesta mucho focalizar, lo que hace es directamente eliminarlo y dejamos de verlo. Claro, esto en un juego, en una situación de congreso como la que estamos, no tiene consecuencias irreversibles, inmediatas y negativas. Pero si tú estás haciendo una inspección de un panel eléctrico con diferentes indicadores luminosos y estás centrando tu atención en uno que revisas todos los días con el mismo procedimiento y llevas revisándolo 20 años, si hay una circunstancia modificada en el panel que está en la visión periférica donde tú focalizas la atención, no lo vas a ver. Pero es que no es que, ¡ay, que me he despistado y no lo he visto! No, es que tu cerebro te lo anula y no lo ves. Igual que en este momento se mueve, ¿no? Pero no se mueve. O sea, se mueve pero no se mueve. Es increíble cómo los seres humanos, a la hora de decidir si hacemos algo o no, nos fiamos mucho de nuestra visión, cuando en realidad de los diferentes tipos de filtros que hacemos con los sentidos, la visión es uno de los menos fiables. Pensad que del 100% de información que nos entra por el nervio óptico, únicamente el 8% es realmente lo que estamos viendo. El 92% restante son imágenes que ya tenemos asimiladas dentro de nuestra memoria y lo que hacemos es ir poniéndolas en función de cómo nos encaja o no nos encaja. Al final, uno cuando observa conductas dentro de un ambiente laboral, se fija mucho y te preguntas qué es lo que hace que la gente trabaje o no, ¿no? Y qué es lo que hace que la gente trabaje de forma segura o no. Nos dicen muchas veces, no, necesitamos que la gente trabaje en equipo, que colaboren, que trabajen juntos, que compartan. ¿Esta gente qué está haciendo? ¿Está trabajando en equipo? ¿No? Están implicados, ¿no? Lo están dando todo. Estos se han levantado por la mañana y han dicho, oye Luis,
vamos a revisar el aire acondicionado que está chorreando, ¿tú cómo lo ves? Pues claro, hombre, yo te ayudo, yo soy tu colega y yo voy contigo. ¿Y cómo lo hacemos? Y le dice el tercero, pues yo tengo aquí una escalera, ¿qué te parece si la estiramos aquí en este recoveco y tú te pones y aprietas el tornillo para que no chorree? Pero es que esto que estamos viendo aquí en un ambiente cómico y que uno dice, hombre, esto en una situación real no se da en mi empresa, pues os asustaríais las cosas que he visto yo en empresas. Pero hay un clic que hace que Luis, Manolo y Pepito decidieran que sí que lo van a hacer. Es decir, el resultado, que es lo que estáis observando en esta fotografía, tiene un proceso previo antes de toma de decisiones para saber si lo hacen o no lo hacen. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Y cuál es la clave de que lo hagan o no lo hagan? Pues la clave justamente está en cómo cada uno de esos tres individuos ha percibido el riesgo al que se expone. Porque la percepción que nosotros tenemos con respecto a los riesgos es realmente el mecanismo fundamental y último que regula el que se den o no se den comportamientos y conductas seguras dentro de una organización. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Claro, porque nosotros nos encanta ver el riesgo de forma objetiva. Todo aquel riesgo que yo puedo observar, que yo puedo medir, que yo puedo poner en una hoja de Excel, que luego puedo hacer un gráfico maravilloso y decir, hombre, nosotros hemos tenido un índice de siniestralidad en la empresa de bla, 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 y que queda estupendo cuando uno lo tiene que llevar al comité de dirección, cuando uno lo tiene que presentar delante de su jefe o cuando uno tiene que hacer una comunicación a los trabajadores de cómo han sido los resultados en seguridad ese año en la empresa. Pero claro, por otro lado está el riesgo subjetivo. Y el riesgo subjetivo es intrínseco a cada uno de nosotros. Y en nuestra mente existe una continua balanza entre lo que la organización me está diciendo que es riesgo y lo que mi cerebro está identificando como riesgo. Esto lo que nos lleva es a ver que el riesgo objetivo, que es lo que se puede medir, está muy presente en la organización, pero es que el riesgo subjetivo está igualmente presente. Y ahora os lanzo esta pregunta para que cada uno se la piense internamente, y es, cuando una persona decide manipular, por ejemplo, un panel eléctrico o la compuerta de una presa saltándose el procedimiento, ¿en qué está pensando? Es decir, ¿qué está primando en su proceso de decisión? ¿El riesgo objetivo o el riesgo subjetivo? Evidentemente el riesgo subjetivo. Y esto es lo que las organizaciones normalmente no trabajan. Primero, porque no saben cómo hacerlo, y segundo, porque como es algo intrínseco y adherido a cada propia persona, desde un punto de vista de organización te quedas un poco como con los brazos ahí pegados al cuerpo porque no sabes por dónde tirar, ¿no? Bien, aquí tenemos una fotografía con tigres, ¿no? ¿Cuántos rostros de tigres veis en esta imagen? Podéis ir diciéndolo en voz alta. Quien se atreva. 6, 7, 11, 8, 10. Hay un compañero de 11 que os está ganando. Vamos a ir focalizando. A ver, ¿todos habéis visto esa? Sí. ¿Y esta de aquí? Ah, esa no. ¿Y esta? ¿Y esta otra? Ahora digo sí, no. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta de allá abajo? ¿Y esta también?
Pero ¿y esa? ¿Y esta de aquí? ¿Cuántas llevamos ya? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Toma otra. Y otra. Es decir, aquí podríamos estar sacando caras de tigres constantemente. ¿Constantemente por qué? Porque yo os he dicho, ¿cuántos rostros de tigres encontráis en esta imagen? Pero si yo no os planteo esa pregunta, pues probablemente tú estás viendo esta imagen y estás viendo, pues, los 2 cachorritos de tigre y los 2 tigres adultos y se acabó. Pero, sin embargo, solamente lanzarle la cuestión al cerebro supone plantearle un reto. Y al plantearle un reto, estáis activando todo lo que es la parte de vuestros lóbulos frontales. Y los lóbulos frontales les mola el cacharreo. Les mola el jugueteo y dicen, venga, yo voy a buscar tigres. Y entonces, ¿qué hace el cerebro? Pues abre dentro de su armario de la memoria el cajón donde tiene guardada la imagen de tigre, saca la imagen de tigre y empieza a buscar patrones. Pum, 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 pum. A ver, aquí realmente tigres, hay estos, pero rostros de tigres empezamos a ver por todos los sitios. ¿Sí? Vale, vamos a entender qué es lo que ha ocurrido. A la hora de identificar riesgos, lo primero que tiene que ocurrir es que capte nuestra atención. Yo he captado vuestra atención, evidentemente el auditorio me ayuda mucho, porque con una pantalla de este calibre es casi imposible que no veáis lo que yo os estoy poniendo, ¿no? Y una vez que capta vuestra atención, lo que hacéis es poner en práctica una percepción que es completamente selectiva, porque estáis seleccionando lo que yo estoy dándoos la instrucción que seleccionéis, que en este caso es el rostro de tigre. Si yo os hubiera dicho, no sé, buscar hojas con forma de pájaro, pues hubierais encontrado hojas con forma de pájaro, aunque no las haya, ¿no? Pero estáis orientando vuestra atención hacia una percepción específica de lo que queréis encontrar. Es como cuando una persona sale a hacer una inspección a una planta, ¿no? Y está buscando fugas en tuberías. Pues ¿qué encuentra? Fugas en tuberías, pero a lo mejor no encuentra corrosión en tuberías, porque está buscando fugas en tuberías. ¿Me explico? Y con esa percepción selectiva que nosotros hacemos, es con la que llegamos a la acción. Pero claro, esto trae un problema fundamental y esto es uno de los elementos clave, uno de los mensajes clave que os tenéis que llevar en el día de hoy a la hora de tomar decisiones en una situación de riesgo. Y es la siguiente. Si un riesgo no se percibe, no se puede evitar, por mucho que vosotros les entrenéis, por mucha cartelería que pongáis, por mucho que queréis concienciar, si a nivel neuroanatómico nosotros no somos capaces de percibir cuál es el riesgo, ese riesgo no lo puedes evitar. Es imposible. ¿Sí? Bien, pues vamos a ver este proceso con más atención, porque claro, hemos dicho, para poder llegar a ese momento de evitar el riesgo, yo tengo que haber captado la atención, tengo que haber puesto en práctica mis habilidades internas de percepción para percibir realmente lo que me da la gana, y con eso yo decido llevar a la acción. Pero hay un momento justo antes que es la decisión. Es decir, la toma de decisión es el momento que precede a la acción. Y ojo con esto porque no quiero decir que lo preceda en tiempo. Vosotros podéis decidir en un momento y tardar mucho en ejecutarlo. Pero la decisión ya la tienes tomada. ¿Sí? Bien, entonces yo me pregunto y os pregunto a vosotros inquietos, ¿cuántas decisiones creéis que tomáis al día? Mogollón, ¿no? Esto es curioso porque todavía no he encontrado un paper, una investigación que me diga exactamente cuántas, porque he visto publicaciones que hablan de más de 1 millón de decisiones a publicaciones que hablan más de 5.000 decisiones. Entonces estamos hablando de un rango tan amplio
que no me aventuraría a deciros, decidimos no sé cuántas veces al día, pero lo que sí que puedo asegurar es que es un mogollón de veces. O sea, si ya solamente fueran 5.000, es un mogollón de veces, ¿no? Y claro, si yo soy humano y alguien aquí trabaja con cosas que no sean humanas, ¿no? ¿Hay algún no humano en la sala? Bien. Bueno, pues si todos somos humanos, trabajamos con humanos y el proceso de tomar decisiones es un elemento intrínseco a ser humano, digo yo que merece la atención necesaria el hecho de que pensemos cómo las personas decidimos para saber si nos exponemos o no nos exponemos a un riesgo, ¿no? Bueno, pues, dicho esto, os voy a explicar el modelo teórico que nosotros generamos en Martin Brainerd a la hora de evaluar el proceso de toma de decisiones en una situación de riesgo. Nosotros tenemos el riesgo real. El riesgo real es, por ejemplo, la persona que se monta por la mañana en el coche y conduce con su coche hasta su puesto de trabajo. Claro, ahí estamos jugando con una serie de elementos adicionales y es el hecho de que no está dentro del espacio de trabajo porque estamos yendo hacia el trabajo. Pero el riesgo de conducción de un coche es el que es. No varía, sino existe porque existe, ¿no? Pero resulta que nosotros al meternos en el coche, ¡pah!, entran en juego todos los sentidos. Y los sentidos de los humanos funcionan como si fueran un colador. Nosotros tenemos un montonazo de información y la principal función de los sentidos, aparte de permitir relacionarnos con el mundo que nos rodea, lo que hace es quitarnos carga. Porque el segundo mensaje fundamental que os tenéis que llevar hoy, que el primero es un riesgo que no se percibe, no se puede evitar, el segundo es, el cerebro es el órgano más vago que existe en el mundo mundial. Y todo lo que pueda hacer para facilitarse la vida a sí mismo, lo va a hacer, y si tiene que hacer trampas, las hará. Bueno, pues digamos que los sentidos nos sirven un poco de trampilla, porque lo que hacen es colar solamente la información que creen que es esencial para ti y el resto se pierde. Así que realmente del riesgo real, en el momento en el que yo me monto en mi coche y voy conduciendo, lo que estoy viviendo es distinto. Hay un sesgo de información que pierdo porque ya han pasado por el colador de los sentidos. Y lo que me estoy quedando de información es lo que nosotros denominamos riesgo percibido. Pero no queda ahí la cosa, todo se complica más. ¿Se complica por qué? Pues porque de repente entra en juego la memoria. La memoria que nosotros pensamos que tiene como fin último el ayudarnos a recordar cosas, pero realmente la memoria falla mucho. Y uno piensa, uff, pero sí, vamos, para mí el ser humano y todo su compendio de órganos y cómo se relaciona me parece el mayor proyecto de ingeniería que he visto en mi vida. Pero aún así, la memoria nos falla un mogollón. Pero nos fiamos de ella. Una cosa mala. Y es como, tú hablas con tu compañero y te dice, oye, pero si te llamé... No, ¿mí no me has llamado? Sí, te llamé. Ah, pues no sé, déjame que compruebe. Y vamos a comprobar, ¿no? O vas a realizar un trabajo, estás haciendo la reunión previa de trabajo, estás allí con todo el material que te tienes que llevar, pero al mismo tiempo estás comentando el partido que ha habido el fin de semana y entonces estás preparándolo todo y cuando llegas al sitio dices, joder, Luis, nos hemos olvidado la llave de grifa. Y yo, no, yo la he cogido. Lo está buscando y no está, pero dice, no, pero si yo la he cogido. No, tío, no la has cogido, pero tú te estás fiando de tu memoria. Pero es que además, esta memoria nos hace como si tuvieras un foco gigante y aquello a lo que enfocamos, te fías de ello al 100%. Y lo que no está enfocado se pierde y no lo recuerdas. Pero esto no hace todavía que se sesgue más la información del riesgo real, porque nosotros nos preguntábamos qué tipo de elementos internos y externos afectaban
a la toma de decisiones. Y después de estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, vimos que había 25 variables distintas que actuaban en que la percepción de un riesgo aumentara o disminuyera. Total, que de cuando yo me monto en el coche y me pongo el cinturón de seguridad y me expongo al riesgo que existe real, al final, cuando yo voy a tomar la decisión, la información con la que decido es lo que llamamos riesgo interpretado y es muy distinto del riesgo real. Y cuando nosotros evaluamos la cultura de seguridad de una empresa, realmente lo que estás analizando son los comportamientos observables. Y los comportamientos observables no dejan de ser la parte externa del proceso de decisión interna que tiene cada persona. Y ese proceso de decisión interna, al final, se está basando en una interpretación tan sesgada de la realidad que cuando uno va a tomar la decisión es tan poco consciente del riesgo al que se enfrenta que luego pasan las cosas que pasan. ¿Sí? Mala noticia, nos pasa a todos. Buena noticia, se puede medir y se puede cambiar. Vamos a ver. Nosotros nos preguntábamos cuestiones como, por ejemplo, es posible que me medio mate aquí si me acerco mucho, pero me voy a arriesgar. ¿Cómo influye la percepción del riesgo en la seguridad, ¿no? Esa es una cuestión que nos planteamos una vez que hicimos todo este análisis de teoría de cómo las personas toman decisiones. Pero es que además nos preguntamos ¿qué importancia tiene en sí el proceso de toma de decisiones con respecto al impacto en la seguridad? O también nos preguntamos si el cerebro utiliza un sistema estándar para decidir o, sin embargo, utiliza un sistema distinto en función del tipo de decisión que tiene que tomar. Me explico. ¿Mi proceso a la hora de decidir es el mismo cuando yo esta mañana he decidido ponerme o no este collar que cuando decido subirme a un andamio con o sin línea de vida? Eso es otra cosa que nos preguntábamos. Luego también nos preguntábamos si decidimos según el tipo de riesgo al que nos exponemos o el tipo de riesgo nos da igual. O también si existe la posibilidad de poder medir cuál es mi capacidad de toma de decisiones o si simplemente eso es una cuestión impensable, ¿no? Así que después de plantearnos todas estas preguntas dijimos, pues vamos a investigar. Y este momento fue crucial para nuestra organización porque lanzarse a meterse en temas de investigación en el mundo de la toma de decisiones es complejo porque tienes que estar midiendo procesos implícitos del cerebro que son difícilmente observables más allá de la decisión que la persona ha tomado, ¿no? Así que pues nos pusimos a llamar por teléfono a las universidades, porque decíamos, pues si vamos a investigar, tenemos que investigar con los mejores y tenemos que investigar con gente que se dedique y sea profesional de la investigación. Y nos pusimos a llamar y a llamar a una universidad, a otra universidad, y planteábamos nuestro proyecto y decíamos, oye, mira, es que nos dedicamos al mundo de seguridad y queremos saber cómo las personas realizan su toma de decisiones para decir si se exponen o no se exponen a un riesgo. Y claro, a medida que iba pasando el tiempo, y nos íbamos encontrando con respuestas del tipo, no, mira, es que en nuestro departamento solo investigamos sobre esto, o, pero es que esto nos va a llevar mucho trabajo. Pues yo iba pasando de tener esa actitud a la hora de llamar a tener esta actitud a la hora de llamar, ¿no? Yo ya empezaba a desesperarme porque decía, ¿en serio no hay nadie que haya investigado en esto antes? Pues, sorprendentemente, no. O sea, era una cosa sorprendente, pero había algunos estudios relacionados con temas de toma de decisiones en situaciones de riesgo, pero solamente en conductas sexuales de riesgo, a la hora de tomar drogas, pero nadie se había parado a pensar cómo influía la toma de decisiones en los riesgos en el mundo laboral. Hasta que un día, de repente, contactamos con la Universidad Politécnica de Valencia y, en concreto, con el director del Instituto de la Aplicación de Neurotecnologías y Mariano Alcañiz, que es el director del laboratorio. Nosotros llegamos allí con nuestro modelo teórico, se lo explicamos, no sé qué, y de repente nos dijo, ¡ah! Pero esto es total. Y yo dije, ¡ah!
ha dicho que es total. Y entonces nos vinimos arriba y dijimos, venga, nos vamos a meter a investigar con vosotros y lo vamos a hacer fenomenal. Así que no solamente nos pusimos a pensar, sino que nos pusimos a aplicar método científico para ver si esto de la toma de decisiones era un rollo que nos habíamos inventado o tenía una base fundamental, ¿no? Así que realmente cuando empezamos el proyecto dijimos, ¿qué tendríamos que hacer? Pues como el tema de la realidad virtual es un hecho constatable que tiene esta serie de beneficios a la hora de la investigación, a la hora del entrenamiento, a la hora del aprendizaje, dijimos, no nos vamos a quedar solamente ahí, sino que vamos a integrar aspectos neurocientíficos, tanto para la medida como la explicación del modelo, que nos permita validar si realmente esta toma de decisiones que hacemos puede dar respuesta a todas esas preguntas que nos planteamos en un inicio o no. Fue bastante retador. Y finalmente nos preguntábamos, vale, pues si vamos a investigar, yo quiero investigar en un entorno en el que los riesgos yo los pueda tomar como riesgos transversales. Es decir, como partíamos de la hipótesis de, ¿puede que todos los riesgos el cerebro los identifique igual? Claro, estamos hablando de que existen riesgos físicos, riesgos estratégicos, riesgos económicos, riesgos emocionales. Pues todos esos riesgos están presentes dentro de la empresa y están presentes en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro día a día, en nuestro trabajo y fuera de nuestro trabajo. Pues este era uno de los retos que nos planteábamos, ¿no? Otro de los retos era, claro, yo tengo que conseguir medir el proceso de toma de decisiones, pero que las personas no estén pensando que les estás midiendo la toma de decisiones. ¿Para qué? Pues para que realmente cuando la persona interactúa, su proceso de decisión sea lo más natural posible. El director del laboratorio insistía siempre mucho en se tiene que conseguir hacer un análisis y una investigación que sea lo más ecológica posible, que el individuo no se sienta estudiado, ¿no? Y para eso el tema de la gamificación nos sirvió mucho, porque en el momento en el que la persona se pone en modo juego, está centrado en jugar y ya se descentra en saber si lo que le estás midiendo es una cosa u otra. Por otro lado, queríamos incluir evidencias basadas en neurociencia que nos permitieran que los datos que nosotros sacáramos de la investigación, del proceso de evaluar la toma de decisiones ante una situación de riesgo, estuvieran basados en métricas que no se puedan discutir. Y aquellos elementos que no se pueden discutir son los elementos de feedback que te da el propio cuerpo. Así que integramos elementos de biofeedback, en concreto estuvimos utilizando cascos de EEG, que los habréis visto alguna vez, son estos que tienen los electrodos para medir la onda cerebral. Estuvimos utilizando metodología de eye tracking, que la gente de Ludus ayer estuvo también haciendo alusión a cómo puedes utilizar el movimiento ocular, sobre todo para ver temas de atención y distribución de la atención. Y luego también estuvimos utilizando el GSR, que es la parte de la conductancia de la actividad electrodérmica de la piel, que nos da muchos parámetros con respecto a la activación emocional a la hora de tomar decisiones. Y por último estuvimos sumando la parte del HRV, que es todo lo que es la tasa cardíaca, ¿no? Bien, pero es que además teníamos que cumplir que esa evaluación se pudiera hacer en un tiempo corto. Yo no puedo llegar a una organización que quiera saber cuál es la calidad y la fiabilidad de las decisiones de su equipo y que me tire allí con él haciendo un análisis de tanto tiempo como yo traté en el laboratorio. Necesitábamos que fuera algo rápido. Así que con todos estos retos, y gracias a la financiación de Retos Colaboración del Ministerio de Industria y el consorcio que hicimos con la Universidad del Laboratorio y una empresa de temas de realidad virtual que se llama Quatecnion, apareció el proyecto Atemin. Y Atemin tenía como objetivo pues, desarrollar una plataforma de evaluación y entrenamiento que nos permitiera sacar un mapa de cuál es la capacidad real y la calidad de las decisiones que tiene una persona ante una situación de riesgo y que además nos permitiera tener medidas implícitas, comportamentales y psicofisiológicas que fueran absolutamente individuales y que me den los resultados de lo que me pasa a mí, en concreto, a mí como Noemi, o a vosotros como vosotros, ¿no?
Bien, el perfil del usuario que nosotros queríamos tener en este proyecto era cualquier persona que trabajara en una organización donde la seguridad y la calidad fueran un elemento fundamental y estratégico. Y entonces nos pusimos manos a la obra. Así que, después de 30 meses de desarrollo, de 1.500 horas invertidas en I+D+I, de meter 600.000 euros en investigación, de analizar más de 200 datos por segundo, que a mí me parecía impensable, de analizar infinitos riesgos, porque analizamos muchísimos tipos de riesgos, de pasar a más de 150 personas por el entorno y analizar una y otra vez, y estar en el entorno de evaluación más de 2.700 minutos andando, porque se mueven, que se hicieron más de 120 kilómetros andando, pues llegamos a que el proceso que íbamos a seguir para poder analizar el proceso de toma de decisiones iba a ser este. Es decir, nosotros con todas esas medidas implícitas que la persona no sabe que se está midiendo, metíamos a la persona en el entorno virtual y una vez que se metía en el entorno virtual, nosotros íbamos a poder sacar sus métricas de su capacidad de percibir los riesgos, analizar sus decisiones y en base a eso poder sacar una evaluación de cómo la gente decide y cómo la gente decide en función de cómo percibe el riesgo. Bien, la hipótesis primera que nosotros confirmamos en la investigación fue si realmente las amenazas que uno percibe a su alrededor como riesgos, el cerebro las identificaba igual o no independientemente del tipo de riesgo. Claro, esto era una hipótesis ambiciosa y lo que nos llevó es a generar un entorno en el que estuvieran presentes los diferentes tipos de riesgo y luego ver si las correlaciones entre las métricas y los resultados de las decisiones y las consecuencias de las decisiones eran las mismas o no. Bien, pues finalmente os podemos decir que sí, el riesgo decide con el mismo proceso y la misma intensidad, tanto si tiene que decidir si se pone unos zapatos marrones o negros, o si tiene que decidir si va a tocar un panel eléctrico con o sin guantes de riesgo eléctrico. El proceso, sorprendentemente, es el mismo. Así que la plataforma lo que permite es poder hacer una evaluación de los riesgos de forma transversal, independientemente del tipo de riesgo que sea. Y la segunda hipótesis que planteamos en el estudio para poder evaluar era cuáles eran las variables que más impacto tenían en el proceso de toma de decisiones. Tener en cuenta que en nuestro modelo nosotros habíamos identificado 25 variables, pero una cosa es generar un modelo teórico y otra cosa es llevar a la práctica un modelo teórico. Si nosotros tenemos que hacer una experimentación teniendo en cuenta los resultados de forma holística, es decir, sistémica e interconectada de 25 factores distintos, matemáticamente es inabarcable. Entonces fuimos testeando las diferentes variables, estas son algunas que aparecen en nuestro propio modelo teórico, fuimos identificando cuáles de esas variables tenían mayor correlación. Claro, tienen que tener más correlación con respecto a la calidad de la decisión, con respecto a la capacidad de la persona de percibir el riesgo, pero es que además tienen que tener correlación matemática. ¿Pero con qué? Tienen que tener correlación matemática con el eye tracking, tienen que tener correlación matemática con el GSR, tienen que tener correlación matemática con el HRV y todo tiene que coordinar, ¿no? Bueno, pues esto fue también un reto tela. Y a mí personalmente me daba mucha angustia porque decía, joder, tú imagínate, claro, cuando tú generas un modelo teórico, pues tú te lo generas y tú te puedes creer que tu modelo teórico es la pera, pero hasta que no lo demuestras, pues nada más que es teórico. Y a mí me daba miedo el pensar, a ver si las variables que hemos elegido no funcionan o no tienen impacto a la hora de decidir, ¿no? Pero sí que tienen impacto. Entonces, este fue el planteamiento experimental que nosotros hicimos. Lo que estáis viendo en naranja eran tareas que nosotros mandábamos a los sujetos experimentales en casa.
¿no? Tenían que rellenar una serie de cuestionarios, tanto a nivel demográfico, porque, por ejemplo, cuestiones relacionadas con si habían tenido una experiencia previa de un accidente grave en sí mismo o gente a su alrededor, eso influye en la percepción del riesgo. O el hecho de que seas hombre y mujer influye en la percepción del riesgo. O el hecho de que seas una persona menor de 25 años o mayor de 45 años. Todo eso influía en la percepción del riesgo. Entonces, la persona rellenaba una serie de cuestionarios demográficos, pero también rellenaba una serie de cuestionarios ya previamente validados en otras investigaciones con respecto a las dimensiones que nosotros queríamos medir, es decir, las variables. Una vez que ya la persona había realizado los cuestionarios, ya es cuando se venía al laboratorio y le poníamos una tarea que ya estuviera previamente validada en otro experimento. Y entonces utilizábamos esa información como campo base para luego, una vez que se metiera en el entorno virtual de evaluación. Cuando la persona entraba en el entorno virtual, claro, se le llenaba de cacharritos, de cablecitos por todos los lados. Y cuando tú tienes que entrar, antes tú tienes que tomar una línea base de cómo está esa persona a nivel biológico. Y con esos datos base, luego veíamos la evolución con respecto a cómo esa situación de riesgo a la que se estaba exponiendo estaba teniendo consecuencias a nivel fisiológico que luego tienen consecuencias a nivel psíquico. La persona entraba en el entorno virtual y luego se le hacía un cuestionario post para ver si lo que ellos identificaban como riesgo, lo que ellos verbalizaban como situaciones críticas a nivel consciente, tenían correlación con lo que a nivel inconsciente o no consciente y a nivel de procesos implícitos del cuerpo realmente funcionaba o no funcionaba. Es decir, diciéndolo así como muy claramente, teníamos que ver si lo que la persona cree que es un riesgo, su cerebro lo interpreta como riesgo. Y os tengo que decir que no. No. Sorprendentemente no, porque lo que vimos es que hay muchos aspectos de presión cultural y muchos aspectos relacionados con los elementos que como humanos nos hacen relacionarnos con otras personas que influyen mucho en lo que una persona cree que es un riesgo o cree que no lo es. Hay muchas ocasiones en las que los sujetos tenían una sensación de optimismo ilusorio de a mí esto no me va a pasar. Os voy a poner un claro ejemplo. Aquellos que tengáis hijos, cuando vais andando por la carretera, pues el típico día de campo de verano, ¿no? Que te vas a desplazar al pueblo al lado a las fiestas, yo qué sé. Y dices, nos vamos andando, vas andando por la carretera, si este es el arcén y yo voy con mi hijo y por aquí pasan los coches, ¿a qué lado lleváis cogido al niño de la mano? ¿De este o de este? De este, ¿no? ¿Por qué? Porque tenéis la sensación ilusoria de que a ti no te va a pasar nada y que si viene un coche, pues ya le proteges tú. Ya ves tú, que si viene un coche te deja hecho una mierda. Pero tú en tu mente te crees que sí. Entonces eso es lo que observamos con los resultados de las personas cuando hacían los cuestionarios post. Decían, pues a mí la mayor situación de riesgo, el paso crítico que he tenido que hacer ha sido este, este y este. Y luego veías los resultados a nivel neurobiológico, no coincidían. Y tú decías, joder, pero es que entonces... Yo me preguntaba, ¿no? Me preguntaba inquieta. Cuando yo voy a las empresas y observo los comportamientos de los operarios y de los managers y de los líderes que están tomando decisiones constantemente, pues me estoy dando cuenta de que lo que ellos creen que están decidiendo porque están poniendo el foco de atención en lo que creen que es importante, su cerebro no lo ve como tal. Y entonces, claro, ahí dije, ahora entiendo por qué sigue habiendo accidentes en las organizaciones. Porque estamos poniendo el foco en cosas que realmente no lo son. Así que hicimos una serie de medidas comportamentales. Principalmente utilizamos, pues ya os he dicho, el eye tracking, utilizamos técnicas de expresión facial para medir cuál era la reactividad de las personas en el entorno
Y luego también utilizamos medidas conductuales, como por ejemplo pues, el tiempo de reacción o la calidad de los aciertos en la toma de decisiones. Había algunos juegos que tenían pues, un resultado específico y que si no lo alcanzaban, pues entonces su acierto no lo conseguían, y si lo alcanzaban, pues sí. Y por otro lado, tomamos medidas psicofisiológicas, pues como ya os he dicho, el EEG, la respuesta galvánica, el electrocardiograma y el EMG. Con todo este batiburrillo de información, que fue un mogollón, fue muchísima, a mí el tema de los números se me da un poco mal. Y cuando hablaba con el equipo de Machine Learning para ver cuál era el análisis estadístico-matemático que se estaba haciendo de los datos, a mí no hacían más que pasarme hojas de Excel y venga, datos por todos los lados. Y recuerdo un día en mi despacho que tenía todos los datos finales de cómo habían correlacionado las cosas y estuve al punto del colapso. Porque decía, pero si es que esto es una barbaridad de información. Pero una vez que vas aprendiendo a leer los datos, pues te vas dando cuenta de que sí que vas obteniendo resultados, cosa que me agradó. Claro, después de todo este tiempo y esfuerzo, pues uno quería conseguir resultados. Entonces, uno de los resultados que obtuvimos fue que después de pasar, como digo, la información por la gente de análisis de datos, llegamos a la conclusión de que estas eran las dimensiones que más correlacionaban con respecto a la toma de decisiones entre una situación de riesgo. Por un lado tenemos la atención dividida, la flexibilidad cognitiva, la autoeficacia, impulsividad, persistencia y aversión a la incertidumbre. Hay un elemento que hemos generado intrínseco dentro del modelo de evaluación, que son los rasgos de personalidad, puesto que son elementos que tienen también base biológica y que son intrínsecos a cada uno y, por lo tanto, había que tenerlos también en cuenta. Cuando hablamos de atención dividida, estamos midiendo la capacidad que tiene la persona de, a la hora de decidir, centrar su atención, aunque tenga que dejar parte de esa atención a otra tarea. Me explico, un ejemplo básico. Una persona que está trabajando con un Excel que tiene millones de números y en ese momento le entra una llamada de teléfono y está oyendo el ring ring. Ahí hay una tarea subyacente que no es la tarea principal, pero que le está restando atención a la hora de decidir. Si pone un 0 o pone un 1 o pone una barra o pone lo que sea, ¿no? Por otro lado está la parte de impulsividad, que esto es la manera de freno interno, de si yo me lanzo o no me lanzo. Hay tendencia más a lanzarse en ciertos perfiles y otros que no lo son, ¿no? La flexibilidad cognitiva, esta es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de personal de mantenimiento y desde el punto de vista de personal directivo o en posiciones de toma de decisiones estratégicas. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos observado que para estos perfiles, cuando están acostumbrados a realizar una tarea teniendo un resultado exitoso en situaciones pasadas y hay una circunstancia que modifica el contexto del problema al que se tienen que enfrentar, la gente que tiene baja flexibilidad cognitiva es el típico cabezota que se mantiene y se mantiene y se mantiene y se mantiene con la misma técnica para solucionar el problema, que es la base de su decisión, y es incapaz de ver que el proceso para solucionar el problema es distinto, ¿no? Luego, la parte de la autoeficacia es la percepción de si el control de los eventos es más interno o externo. Está muy relacionado con el concepto de la accountability o responsabilidad personal que se trabaja en el mundo de la seguridad. Y la última variable es la persistencia. ¿Cuánto tiempo me mantengo aquí? También hay un momento de cabezonería en estos perfiles. Bien, pues bueno, y la aversión a la incertidumbre es la capacidad que tiene la persona a la hora de decidir, de tener que decidir sin tener toda la información a su alcance o no. Bueno, pues los resultados, principalmente la persona, una vez que pasa por la evaluación, puede ver si cada una de las dimensiones se acerca a lo que sería la curva Tenin, es decir, la curva de eficacia en la toma de decisiones en situaciones de riesgo óptima, y ve cuánto recorrido le queda con respecto a alcanzar ese óptimo.
Por lo tanto, un individuo puede ver cuál es su calidad y su capacidad de tomar decisiones ante una situación de riesgo, insisto, independientemente del tipo de riesgo. Porque otro de los elementos con lo que nosotros luchamos mucho es, cuando tú le dices a alguien, por ejemplo, en una situación de juego, mira, has hecho esto y ha pasado esto, y te empiezan a decir, no, pero luego yo en mi trabajo no lo hago así, yo es que ahora estoy jugando aquí con vosotros, y dices, ya. Pero es que no, porque hay que quitarse la creencia irracional de que pensamos más y con mejor calidad cuando creemos que la decisión que tenemos que tomar es algo importante que cuando no lo es, porque el proceso de toma de decisión es el mismo. Y este es el tercer mensaje que quiero que os quede grabado a fuego. Sé que es difícil de creer, pero es que es así. Bueno, pues el entorno de evaluación lo planteamos a modo de laberinto. ¿Por qué lo planteamos a modo de laberinto? Porque necesitamos que la gente se sintiera cómoda en la evaluación. Y una de las fórmulas para tomar más datos a la hora de decidir es la decisión simple de ¿qué hago? ¿Giro a la derecha o giro a la izquierda? ¿No? Es algo sencillo y práctico. Y además nos permitía que el entorno no tuviera techo. Porque lo que no queríamos es que personas con claustrofobia, personas que se angustian, estuvieran angustiados durante el proceso de evaluación. Necesitas que la gente esté cómoda, ¿no? Entonces lo hicimos con esta temática de laberinto. Y lo hicimos gamificado. La persona que entra en el entorno de Atemin, ya digo, no sabe exactamente qué es lo que le están evaluando, pero lo que sí que sabe es que entra a jugar. Se le plantea un reto, tiene que conseguir una serie de elementos. Algunos de esos elementos son esas esferas que son esferas de energía, que luego te dan un escudo de protección ante diferentes riesgos, etcétera, etcétera. Y en nuestras mediciones, cuando estábamos haciendo las primeras mediciones con cascos de EG, veíamos que a partir del minuto, minuto y medio, la persona ya se olvidaba de que estaba en un entorno de evaluación y tiraba millas a jugar y solamente estaba jugando. Por otro lado, incluimos una serie de riesgos, pero no queríamos que el sujeto que estuviera dentro del entorno identificara el riesgo con algo en concreto. Entonces, jugamos mucho con lo que se llaman miedos universales, que son cuestiones que por pura evolución y por pura supervivencia como especie están bastante arraigados en nuestro ADN, como por ejemplo el vértigo, la angustia en estar en espacios cerrados, los insectos o elementos externos que nos pueden atacar. Entonces, hemos basado los riesgos en ese tipo de aspectos que son comunes a todas las personas, porque necesitamos algo que también fuera evaluable independientemente del espacio cultural en el que nos diéramos y independientemente de la posición que esa persona tuviera en la organización. Y por último, integramos a estos compañeros que son unos compañeros de viaje. Porque en el modelo teórico inicial que nosotros vimos en qué variables influían a la hora de percibir el riesgo en la toma de decisiones, uno de los elementos era el blanco del riesgo. Partíamos de la base de que no percibimos el riesgo igual si el blanco del riesgo soy yo que si el blanco del riesgo es otro. Y la percepción del riesgo subía, es decir, veíamos las cosas más arriesgadas cuando el blanco del riesgo soy yo mismo, que cuando el que se va a llevar el golpe, el batacazo o lo que sea, es un tercero. Entonces, estos robots acompañan a la persona durante parte del recorrido y una vez que terminan el recorrido, le rinden cuentas. Igual que en las organizaciones. Tú has tomado unas decisiones y ahora tienes unas consecuencias. Y entonces, pues, es gracioso porque a lo mejor hay uno que es un poco gruñón, ¿no? Y entonces, joder, pues podías haber ido por aquí, o esto lo has hecho fatal, ¿no? Entonces, el sujeto también ve y se plantea que todas las decisiones que uno toma, el impacto de las decisiones individuales tiene un impacto en el entorno y en las personas que están en ese entorno, ¿no? En uno mismo, tus compañeros y las instalaciones. Estos son fotografías de cómo la persona va realizando el recorrido.
no se tarda nada, se tarda 15 minutos en hacer, entre que te le pones el equipo, haces un tutorial básico, te metes en el entorno, sales y no se tarda nada. Finalmente nosotros hemos incluido solamente el GSR, o sea, el resto de cables ya no llevan ninguno, porque es el que mayor correlación tiene, ni siquiera hemos metido ya eye tracking porque la correlación era baja. Hemos conseguido una hipersensibilidad, es decir, que la gente se maree menor al 8%, es un índice muy bajito, y la pérdida de señal del GSR cuando la gente se mueve, porque hay algunos que se toman el entorno con mucho entusiasmo, ¿no? Y les ves ahí, empiezan a hacer movimientos y tú ya vas viendo como, ya verás tú, le va a saltar el sensor, pues solamente hemos tenido pérdidas de señal menores al 10%. La investigación que nosotros hemos hecho ya se ha llevado 2 premios, una de la Sociedad Española de Seguridad y Salud en el Trabajo y otra de Iberquimia, del reconocimiento a las habilidades digitales en investigación de todo lo que es el sector químico, lo cual nos complace mucho, evidentemente. Y aquí os dejo este link de la última publicación en revista científica que hemos hecho por si queréis echarle un vistazo a las tripas del análisis de la toma de decisiones en situaciones de riesgo que tenemos. Quería finalizar con que llevéis 3 de los beneficios que supone el que conozcáis y entendáis cómo impacta la toma de decisiones en situaciones laborales de riesgo, insisto, independientemente del tipo de riesgo. La primera es que nos permite influenciar en el propio contexto y ver cómo eso impacta en los resultados. Pero es que también nos permite sacar perfiles perceptivo-comportamentales. Imaginar la potencia que tiene el hecho de que tú en tu organización puedas conocer cuál es el mapa de calidad de decisiones que tiene un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque te permite, por ejemplo, combinar perfiles. Tienes una persona con una flexibilidad cognitiva muy baja, ha habido un cambio en el contexto de tu organización o en el contexto del trabajo al que se tienen que enfrentar, no pongas a esa persona a liderar, porque su incapacidad de flexibilidad cognitiva a la hora de decidir te va a impedir que le lleve a la mejor decisión. Y otro elemento también fundamental es que al tener esa conciencia de la calidad de la toma de decisiones ante situación de riesgo, nos está permitiendo hacer procesos de entrenamiento completamente individuales y personalizados. Entonces, esos sistemas de entrenamiento están basados en las 6 dimensiones, también se hacen a través del juego y nos permite tener una evaluación y ver la evolución de la calidad de la decisión y, por lo tanto, el impacto de las consecuencias de las decisiones. Y esto es lo que os quería comentar hoy.